Buenas noches, profesor y compañeros del curso de Cátedra de Vallejo. En esta oportunidad, junto a mis compañeros, vamos a presentar el tema La discriminación lingüística en la identidad de los peruanos. Nuestro grupo está conformado por Rodríguez Alburquerque, Keila Mónica, Delama Cornejo, Xiomara Kimberly, Justo Venturo, Miriam Fiorella, Camacho Pasapera, Luis Jesús y mi persona, Nonajul Camayo, Chamerle Lisset. Bueno, a través de poemas como Huaco y obras como Trilce, Pacoyunque, Vallejo mostró cómo las voces andinas fueron históricamente marginadas por una sociedad que consideraba superior solo una manera de hablar el castellano. Nuestra investigación busca demostrar que la discriminación lingüística no solo afecta la comunicación, sino también nuestra identidad. Buenas noches a todos. Hoy quiero empezar hablando de una desigualdad de la que muy poco se habla en el Perú, que es la desigualdad invisible. Cuando pensamos en desigualdad, casi siempre pensamos en dinero, en economía, pero hay otro muy presente, el rechazo hacia el idioma y las formas de hablar. Desde la época colonial hemos arrastrado una preferencia centralista por el castellano, por encima de nuestras lenguas originarias de la sierra y de la selva. Con esto se ha creado un prejuicio totalmente falso. La idea equivocada de que quien habla una lengua indígena o tiene un acento diferente vale menos, tiene menor inteligencia o recursos. Eso es totalmente falso. Planteamos entonces el problema, ¿no? Este rechazo a la forma de hablar destruye la identidad de las personas, nos divide y nos impide ser un país verdaderamente unido y respetuoso con su propia diversidad. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Bueno, nuestra posición es firme. Juzgar a una persona por su idioma o su acento actúa como una barrera de división que genera fracturas y problemas entre nosotros. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias reales y evidencias? Esto no es un debate teórico, tiene consecuencias reales. Hiere la autoestima de la gente y la cierra las puertas en el trabajo, en las aulas de la clase y hasta en atención médica. ¿Cómo lo vamos a demostrar en esta exposición? Bueno, o en la opinión de expertos. Explicaremos lo que dicen los estudios científicos para entender el poder y el control de las palabras. 2. Casos reales. Mostraremos ejemplos de lo que pasa día a día en los colegios, ciudades, templos y otros espacios cotidianos. Y por último, impacto psicológico. Analizaremos el daño emocional y social que causa la exclusión en la mente de las personas. Ahora, para terminar, a continuación, le doy el pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Entonces, estimado docente, continuando con nuestra sustentación, analizaremos la discriminación lingüística con la información que hemos recopilado y los datos del Ministerio de Cultura. Tenemos un 60% de peruanos siendo discriminados y estos son los quechua-hablantes. Por el estigma, el acento, esta es una forma más de quechafobia, excluyendo al ciudadano, obligándolo a avergonzarse de su lengua de origen. Frente a este dolor, las obras de Vallejo son testimonio clave, ya que contamos con diferentes textos, obras, como Los Heraldos Negros, donde se menciona, estos golpes de la vida son tan fuertes, yo no sé, que se refiere a la violencia sistemática que margina al indígena por su forma de hablar. Sin embargo, también tenemos a El Huaco, donde Vallejo se muestra resiliente al decir, yo soy el Huaco mudo, el pilar de granito, donde muestra su identidad ancestral. Por lo tanto, superar este prejuicio lingüístico es vital para nuestro país, para tener un país con democracia, un país bilingüe y sin discriminación. Continuando con este valioso tema, le doy el pase a mi compañera.
discriminación lingüística y la desigualdad social, la marginación sociomática no solo afecta las relaciones sociales, sino también el desarrollo económico y educativo en las comunidades. Históricamente el castellano ha sido considerado la lengua del prestigio y de ascenso social, mientras que el quechua y las lenguas amazónicas han sido asociados injustamente por la pobreza o por retraso. El especialista en educación bilingüe Luis Enrique López señala lo siguiente: la discriminación lingüística refleja también la discriminación social y cultural, limitando las oportunidades de desarrollo personal y profesional en las comunidades rurales. Esta afirmación nos permite comprender que la discriminación lingüística es también un problema político y estructural, mientras la sociedad considera que hablar castellano correctamente significa tener más valor o mayor capacidad. Millones de peruanos continúan enfrentando barreras para acceder a mejores oportunidades laborales, educativas y sociales. Esto debilita no solamente el desarrollo, las comunidades, sino también la identidad multicultural del Perú. En caso de la discriminación lingüística en el Perú, para comprender el verdadero impacto de la discriminación lingüística en mi Perú, es necesario observar cómo esta problemática, que afecta directamente de la vida cotidiana de miles de ciudadanos en instituciones donde los derechos deberían de estar garantizados. La extinción por el idioma no es un hecho aislado, es una realidad que presenta en distintos ámbitos sociales y públicos. La discriminación en el ámbito salud pública. En muchos hospitales y centros de salud en las zonas andinas o amazónicas, los pacientes que solo hablan quechua o dialectos amazónicos enfrentan graves dificultades para comunicarse con médicos y trabajadores administrativos. La discriminación en el ámbito justicia. La discriminación lingüística se evidencia en el sistema judicial en diversos procesos legales. Ciudadanos indígenas han sido juzgados sin contar oportunamente conductores o intérprete. La discriminación en la educación rural. En las escuelas bilingües de comunidades rurales nativas, muchos estudiantes reciben materiales educativos elaborados únicamente en castellano estándar. Estos casos demuestran que la discriminación lingüística no es simplemente un problema de personales, sino de una estructura en el Estado. Siguiendo con la exposición, este argumento 4 nos habla de la vulneración y derechos fundamentales a causa de la discriminación lingüística y cultural. En primer lugar, la identidad cultural se burlea el derecho reconocido, UNESCO de reserva, lenguas maternas, ya que muchas personas fueron obligadas a dejar de hablar su lengua de origen y evitar burlas y rechazos. Esto afecta directamente a la identidad en las costumbres. En segundo lugar, existe una erupción de derechos. La discriminación lingüística no solo es un problema social, sino también es una forma de expresión cultural de vivir en una sociedad ilimitada. Las oportunidades de muchas personas, principalmente en las comunidades indígenas. Desde la perspectiva de Vallejo, el humanista universal reconoce que todas las personas merecemos el respeto, dignidad de no discriminar a alguien por su lengua y valorar como seres humanos. Bueno, para finalizar ya este tema, podemos concluir que la discriminación lingüística es un problema que afecta a muchas personas en el Perú, especialmente a quienes hablan lenguas originarias o tienen un acento regional. Esta situación genera exclusión, desigualdad y pone en riesgo nuestra diversidad cultural. Por ello, es muy importante que el Estado y la sociedad promuevan una educación intercultural, que garanticen la atención bilingüe y fomenten el respeto por todas las formas de hablar. Y solo así podremos construir un país más
inclusivo y unido. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.